Soy Jesús Calle y en esta segunda unidad didáctica que se encuentra dentro del curso de búsquedas bibliográficas que esté siguiendo, trataremos sobre cómo traducir la pregunta de investigación al lenguaje documental. Como hemos señalado en sesiones anteriores, la única forma de utilizar Medline desde el entorno de usuario PubMed, primando la precisión sobre la exhaustividad, es utilizar el vocabulario controlado de Medline, esto es, los Medical Science Heading. Vamos a ver entonces cómo se utilizan estos descriptores. Partimos antes de nada de la pregunta de investigación. En nuestro caso, la pregunta va a ser la siguiente: ¿disminuye la vacuna antigripal el número de ingresos hospitalarios en ancianos? Para esto vamos a utilizar los Medical Science Heading, el vocabulario controlado de Medline, que es la más potente herramienta documental que existe en estos momentos para buscar la información que deseamos. Pero, ¿qué son en realidad los Medical Science Heading? Como ya hemos dicho, se trata de un vocabulario controlado que define el universo conceptual de las ciencias de la salud en un momento dado. De hecho, cada año este tesauro se revisa y actualiza de manera que hay términos que aparecen, otros que se suprimen, otros que se dividen o que se colapsan, dependiendo de cómo vaya evolucionando el saber y la práctica médica. Es importante además saber que esta actualización se realiza anualmente. De todos modos, también es interesante advertir que este lenguaje está generado en un contexto determinado, que es los Estados Unidos de América, y por tanto este contexto no es completamente transportable a todos los entornos. Sin ir más lejos, los Medical Science Heading no recogen todavía de forma precisa los términos relacionados, por ejemplo, con salud pública, cosa que sí que hacen los descriptores de ciencias de la salud de la Biblioteca Virtual de Brasil. Aún así, no hay duda de que este lenguaje controlado es la más potente herramienta documental que nos va a permitir afinar la búsqueda de forma precisa, encontrando documentos muy relevantes para los que estamos necesitados conocer. Hoy en día los Medical Science Heading son más de 27.000 términos que caracterizan cada uno de los artículos indizados en Medline. Esto quiere decir que cuando un artículo llega a la base de datos de Medline, una serie de analistas, que son los indizadores, leen el documento primario y deciden cuáles son los términos de ese vocabulario controlado que mejor caracterizan el contenido de ese trabajo. Si os dais cuenta, esto es radicalmente diferente de lo que se hace cuando se utiliza PubMed con lenguaje natural. Recordemos que cuando se utiliza el lenguaje natural en la búsqueda que hace Medline con los términos que nosotros introducimos, prima la exhaustividad sobre la precisión. Recupera entonces documentos cuyas palabras aparecen en cualquier campo del artículo. Pueden aparecer en el título, en el astra, en los resultados, en la discusión, en cualquier otra parte del documento del artículo, sin que además necesariamente éste trate sobre esos conceptos. Sin embargo, los documentos que vamos a recuperar utilizando el lenguaje controlado son documentos que necesariamente van a tener el Medical Science Heading que tiene que ver con nuestra necesidad informativa. En este sentido, vamos a utilizar PubMed de una forma totalmente diferente. En primer lugar, vamos a usar los Medical Science Heading que caracterizan las necesidades informativas de nuestra pregunta, y una vez obtenidos, realizaremos nuestra ecuación de búsqueda en PubMed. Los Medical Science Heading, como vais a poder descubrir en la siguiente unidad, tienen una estructura arbórea. Esto quiere decir que existe una relación jerárquica con unos términos más genéricos y otros más específicos. Se denominan estructuras arbóreas porque de los troncos van surgiendo ramas de las que a su vez salen otras ramitas hasta llegar a las hojas, que serían los términos más específicos.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar estos descriptores, los Medical Science Hidden? Pues fundamentalmente obtener una búsqueda precisa frente a una búsqueda exhaustiva y por lo tanto disminuir los ruidos. No obstante, al utilizar los Medical Science Hidden siempre vamos a intentar recuperar documentos muy precisos y por lo tanto no podemos olvidar que también vamos a tener silencios. Vamos a disminuir el ruido, por supuesto, pero aunque intentemos también disminuir el silencio, en ocasiones, si nuestra búsqueda es muy restringida, también existirá. Bien, a la hora de buscar los Medical Science Hidden hay una primera dificultad, y es que como son términos muy precisos, no siempre podemos hacer lo que se hace como cuando se utiliza PubMed con lenguaje natural. Es decir, precisamos una traducción del castellano al inglés muy precisa para saber cómo buscar en Medline. Para ello, gracias a Dios, la Biblioteca Virtual en Salud de Brasil, que es la biblioteca virtual más importante de salud del mundo latinoamericano, ha puesto en funcionamiento una herramienta, los descriptores en ciencias de la salud, que son una traducción de los Medical Science Hidden al castellano, al portugués, y de manera que resulte sencillo buscar estos descriptores y luego ver su correspondencia en inglés. Para esto entramos directamente en la página, podemos buscar por ejemplo en Google DECS, D-E-C-S, y con esto es suficiente para que Google nos muestre la primera entrada del portal de esta base de datos. Aparece entonces el entorno de usuario de los descriptores de ciencias de la salud, que nos permite consultar introduciendo los términos del lenguaje natural en un entorno de búsqueda, y la correspondencia que nos dará será los Medical Science Hidden tanto en portugués como en castellano como en inglés, que a la postre estos en inglés son los que luego vamos a utilizar en PubMed. Bueno, pues vamos entonces a introducir los términos de nuestra pregunta, que corresponde con nuestras necesidades informativas. Entonces, después de pulsar sobre la opción de consultar el DES, la pantalla que nos aparece por defecto es esta, pero vamos a modificar algunas de sus características. Buscamos en español, que aunque suele estar por defecto, conviene tenerlo en cuenta, y en vez de consultar el índice alfabético, vamos a consultar el índice permutado. Vamos a este índice y aparece una ventana de búsqueda. La primera palabra que vamos a introducir es anciano, que es una de las palabras clave que hemos encontrado en nuestra pregunta de investigación. Y vamos a ver cuál es su correspondencia. En este caso nos aparecen varias opciones. Una de ellas es anciano, y luego hay otra serie de opciones que tienen que ver con características de los ancianos. Anciano débil, anciano debilitado, anciano dependiente, anciano frágil, anciano de 80 años o más. En nuestro caso vamos a elegir artículos que tengan el escritor anciano sin ninguna característica, y vamos a ver cuál es la traducción al inglés, al lenguaje de los Medical Science Hidden, pulsando el botón mostrar. Y vemos que en inglés el descriptor es age, que en español es anciano, e idoso en portugués. Si nos desplazamos hacia abajo, vemos que además de una definición se lista una serie de sinónimos, y más abajo todavía hay un identificador único es un identificador único del descriptor. Si este identificador único comienza por D, quiere decir que es un Medical Science Hidden. Por lo tanto, ahora vamos a hacer una nueva consulta con el siguiente término de nuestra pregunta de investigación, que era vacuna antigripal. Utilizamos el índice permutado de nuevo.
Ahora vamos a hacer una nueva consulta con el siguiente término de nuestra pregunta de investigación, que era vacuna antigripal. Utilizamos el índice permutado de nuevo y escribimos antigripal. Elegimos vacuna antigripal. De las dos opciones que se obtienen, cualquiera de las dos nos llevaría al mismo descriptor. Pulsamos el botón mostrar y vemos que aparece la ficha del descriptor traducido al inglés, al portugués y al español, y comprobamos que el código de identificación único comienza por D. Vemos que comienza por D, por lo tanto es un descriptor Medical Science Heading y por lo tanto lo podemos utilizar en nuestra ecuación de búsqueda. Vamos a hacer la última consulta, la que se refiere a hospitalización, y vamos a ir al índice permutado y ponemos hospitalización. Nos aparece el descriptor hospitalización, lo seleccionamos y pedimos que lo muestre. Nos aparece la ficha correspondiente y nos dice que el término en inglés es hospitalización y comprobamos que es un término Medical Science para utilizarlo igual que los otros dos en la ecuación de búsqueda a través de PubMed. Resumiendo, lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, localizar las palabras clave de nuestra pregunta de investigación. En segundo lugar, hemos buscado en la base de datos de descriptores en ciencias de la salud su correspondencia con los descriptores en español y obtener dichos descriptores traducidos al inglés, ya que será con estos, con los MES, con los que más adelante construiremos nuestra ecuación de búsqueda en el entorno PubMed.